completar la parte de oxigenoterapia, la fase 3, la fase más árida en cierta forma, porque lo de ventilación mecánica, pues es, como médicos, tienen que saber, y es parte de vuestra formación, aunque no se vayan a dedicar al campo de cuidados intensivos, ya sea de adultos o de niños. Esto es algo que tiene que estar como parte de la cultura como médicos, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Voy a compartir, por favor, May o Ayumi. Sí, doctora. Buenas noches. Buenas noches con todos, todas. Me avisa si se me escucha bien y si se ve bien, por favor. Voy a compartir. Ok. ¿Todo bien, May? Sí, doctora. Sí, se ve. Empezamos. Estamos en esa parte de lo que habíamos hablado la anterior. La primera hemos visto la terapia con oxígeno inhalado, ¿no? Que es hasta lo cabezal, cánula binasal. La fase 2 es cuando ya usamos ventilación con algún tipo de presión continua, no invasiva, a lo que también se le llama ventilación no invasiva o poco invasiva, porque el solo hecho ya de poner estos aparatitos como el PROM, que tienen unos tubos más largos que lo que es una cánula binasal, eh, puede causar daño, ¿no? Y convencionalmente, pues la fase 3 es la ventilación invasiva, que es la ventilación mecánica, que va a requerir intubación endotraqueal, ¿no? Y a su vez se caracteriza, se puede clasificar en no sincronizada y sincronizada. Y para ello, tener estos como reflexión. Cuando hay algo desconocido que nos parece árido, le tememos, nos escapamos. No, mejor por acá no lo reviso. Dejaremos ese miedo cuando lo hayamos entendido, ¿no? Igualmente, para aplicar ventilación mecánica, aparte de entenderlo cada vez mejor y aprenderlo, tenemos que saber qué guiarnos bajo las consideraciones fisiopatológicas subyacentes específicas. Martín Kessler es uno de los que ha trabajado bastante, investigado, publicado N publicaciones sobre modos ventilatorios, de acuerdo a las patologías respiratorias de los recién neonatos, ¿no? Y como qué características, por ejemplo, si se trata de un síndrome de aspiración meconial, un distrés respiratorio agudo del prematuro, o sea, la membrana hialina, hipertensión pulmonar primaria o secundaria, malformaciones congénitas, ¿no? Como puede ser una hernia diafragmática, etcétera, etcétera. Entonces, pues la ventilación mecánica es una intervención que puede salvar vidas, pero también conlleva el riesgo de causar lesiones en pulmones, no solo en pulmones, sino también en cerebro y otros sistemas orgánicos. El objetivo terapéutico de esta ventilación y el principal desafío es mantener el intercambio gaseoso, minimizando el daño, ¿no? La selección de qué modo voy a usar, cómo voy a ajustar el ventilador, será de acuerdo a cada bebé. Es decir, es individualizado. Los requerimientos de intercambio gaseoso varían de pacientes y dentro de un mismo paciente en un determinado tiempo. De repente con una modalidad estuvo bien en la mañana y a las 4 horas se movió, algo pasó, ¡pum!, y se le tiene que cambiar de modalidad, ¿no? Pasa. Por eso la ventilación, el manejo es dinámico. Sin embargo, esta necesidad de una adecuada gestión ventilatoria personalizada no invalida la importancia de acuerdo a las prácticas basadas en evidencia,
que pueden aplicarse como configuraciones inicialmente y luego se va ajustando progresivamente a cómo el paciente se va respondiendo, minimizando todos los riesgos posibles de su medio interno, la temperatura, la iluminación, la aspiración de secreciones, cómo hay que aspirar y todos los cuidados que hay que tener, lo cual demanda un trabajo en equipo, ¿no? No podemos estar sin comunicación con el resto del equipo de cuidados intensivos. Entonces, para esto de esta lámina, saber nomás que el intercambio de gas se da por diferencia de presiones. Desde una presión atmosférica que podemos tener de 760 y si estamos a altura esto puede disminuir con todo y eso, en el aire ambiental podemos llegar a tener una presión A mayúscula es alveolar y A minúscula es arterial. Podemos tener una presión de oxígeno alveolar de 100. Y como en la sangre capilar voy a tener una presión de oxígeno de 40, entonces por gradiente de presión pasa la sangre. Y de la misma forma el CO2, estando el CO2 con una presión a nivel capilar de 45 y el alveolo de 40, que es por gradiente de presión, pasa al alveolo del CO2 y se elimina, ¿ya? Eso es lo que tienen que... ¿Cómo es que es este intercambio gaseoso? Es por gradiente de presión. Entonces, es necesario que sepan algunos conceptos sobre mecánica pulmonar. Vamos a hablar sobre el volumen corriente o volumen tidal, que es el que entra y sale de mis pulmones cada vez que inspiro y expiro con S, no con X, porque con X significa que estoy muerto. El volumen del espacio muerto, que es ese BD, que es de dead, ¿no? Es ese volumen de aire que queda en toda mi anatomía a nivel de las vías aéreas, ¿no? Desde la faringe, tráquea, laringe, tráquea y todo el bronquiolos hasta el alveolo. Hay un volumen en ese espacio que no termina de salir, que se queda ahí, pero tampoco genera intercambio de gas. Y el volumen minuto va a ser el resultado de este volumen tidal o volumen corriente cada vez que inspiro y expiro por la frecuencia respiratoria. El compliance va a ser la capacidad de distenderse de los pulmones. Y la resistencia del sistema respiratorio es esa capacidad en la que va a nivel vascular, va a ofrecer y que se ve, por ejemplo, en los casos de hipertensión pulmonar. Y en todo esto va a jugar un rol importante la constante de tiempo. Entonces, este es el volumen tidal, inspiración, expiración, inspiro, expiro, ¿no? Inspiro, expiro, inspiro, expiro. O volumen corriente. Y mi espacio muerto es eso. Miren, terminé de expirar y no se cierran los pulmones. Las vías aéreas no se cierran, o sea, queda siempre un volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el volumen de espacio muerto? Y antes de ello, para poder determinar capacidades y volúmenes, es inspiro, expiro. Ese es mi volumen corriente o volumen tidal. Si yo inspiro y pido, ¿no? Inspiren todos, más, tomen más aire. Ese es mi volumen de reserva inspiratorio. Termino de expirar y le digo, fuerza en la expiración. Ese es mi volumen de reserva expiratorio. Pero siempre me va a quedar ese volumen residual que va a estar en mis espacios muertos. Estos son voluntarios, ¿no? Es decir, yo mando, yo ejerzo eso. Entonces, la capacidad vital es el volumen inspiratorio, el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Todo eso es capacidad vital. Acuérdense cuando han llevado neumología en medicina interna. Mi capacidad inspiratoria es solamente este volumen corriente o tidal más mi
mi volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Y mi capacidad, ¿dónde está? La capacidad pulmonar total va a ser toda esta capacidad inspiratoria, más toda esta capacidad expiratoria, más la capacidad, perdón, más la capacidad residual funcional. Entonces, es bueno recordar esto para que ahora que hablemos de los modos ventilatorios, sepan qué es el volumen corriente o volumen tidal, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, y los volúmenes residuales que están en función al espacio muerto. Así tenemos pues que el volumen de espacio muerto se refiere a esa parte del árbol respiratorio que no contribuye al intercambio gaseoso. Es la combinación de estos componentes anatómicos, fisiológicos y mecánicos. Hay un volumen de gas movilizado en cada ciclo respiratorio, sí, se mueve, pero no realiza intercambio gaseoso, ya que no tiene un contacto con el alveolo, no llega hasta ese nivel. Suele ser la tercera parte del volumen tidal, es decir, 1.5 a 2.5 mililitros por kilo. Quiere decir que en un bebé de 1 kilo es de 1.5 a 2.5. En un bebé de 3 kilos es de 4.5 a 7.5 mililitros. Estas alteraciones del volumen del espacio muerto tienen un impacto en la ventilación alveolar, ya que el volumen minuto, que es el volumen tidal, el volumen corriente o tidal por la frecuencia respiratoria, va a ser igual al volumen tidal menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Eso sí se desea ver. La mayoría sabemos en nuestros pacientes a cuánto corresponde, casi no. Se sabe sí cuando se hace investigación en animalitos o mediante diferentes fórmulas se puede sacar, pero normalmente lo hacemos en la práctica diaria, no lo hacemos. Entonces, cuando hablamos de respiración espontánea, ya entrando al tema de la ventilación mecánica, es decir, la fase 3 de la oxigenoterapia, tenemos que entender, miren, este es un alveolo que recién está entrando el aire y se va a dilatar, ¿no? Entre el aire por acción, por presión y distiende todo el alveolito. ¿Y por qué entra? Por gradiente de presión, porque la presión atmosférica es mayor que a nivel del alveolo, por eso es que entra. Es decir, la presión en A es mayor que el alveolo, que B. Pero, ¿y eso cómo se da? Porque va a ayudar el diafragma junto con el espacio interpleural, se genera una presión negativa entre el aire y esto. ¿Qué pasa con el diafragma? Se contrae y baja, ¿no? Para que los pulmones se puedan extender. Entonces, eso significa presión negativa. ¿Por qué? Porque el alveolo va a ser menor que la presión atmosférica. Entonces, no se olviden, en la respiración espontánea, ¿cómo es la presión a nivel de los alveolos? Negativa. Es una presión subatmosférica. Por eso es que entra el aire y distiende los alveolos. En cambio, cuando estoy conectado a un ventilador mecánico, ¿no? Entra el aire, que es muy superior a la presión atmosférica, y distiende el alveolo. En este caso, la B es menor que A, por eso entra. Cuando uno está, por un caso de una respiración mecánica.
Entonces, estos son los parámetros que se ven en la ventilación mecánica convencional. Van a ver que cuando vean los casos clínicos, se habla de parámetros independientes, dependientes, pero todos tienen que ver dentro de la mecánica ventilatoria. Por fines didácticos se clasifica independientes, parámetros independientes al FIO2, el flujo, la presión inspiratoria pico o máxima, la presión al final de la expiración, PEP, presión continua al final de la expiración, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio. Todos esos son parámetros que el médico, o en otros lugares incluso el médico indica y el que lo aplica es el terapista físico, en algunos lugares, ¿no? Y otros parámetros dependientes que son, de acuerdo a lo anterior, la presión media de la vía aérea que antes se calculaba, ahora las máquinas son tan modernas que las últimas ya pues te dan, la máquina ya te da. Luego la relación tiempo inspiratorio-expiratorio también te la da, y el volumen tidal y volumen minuto, el volumen minuto te lo da la máquina y el tidal va a ser de acuerdo a cómo tú también te lo puede dar de acuerdo a cómo pongas tú el tiempo inspiratorio, ¿no? Y otras que no te dan esto, pues tú tienes que marcar en la máquina. ¿Qué es un modo ventilatorio? O sea, ¿cuántas modalidades existen? ¿O qué es esa modalidad? Es la forma en que el respirador es configurado, es programado para que pueda interactuar con el paciente, es decir, para que haya un buen intercambio de gases. Decir respiración es muy diferente a insuflación. Respiración es lo que yo hago, lo que hago espontáneamente. E insuflación es algo obligado, puede ser realizado por el respirador, ¿no? En la máquina. Entonces, de acuerdo a ello, se denomina que esta respiración es controlada cuando es iniciada por el respirador. Y ahí estamos hablando de la ventilación mandatoria intermitente, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, la ventilación asistido controlada, ¿sí? Es iniciada por el respirador. En cambio, cuando es iniciada por el paciente, algunas otras modalidades también la dan, como el caso del CIMB, el AC y el soporte de presión. Sin embargo, esta mandatoria intermitente, la primera, la que está acá, IMB, no la del paciente. ¿Por qué? Por un aparatito que luego lo vamos a hablar y les voy a volver a hacer acordar. En esta insuflación que es activada por el paciente o por el respirador, ambas están cicladas. ¿Qué significa cicladas? Cuando termina la insuflación, está iniciada por el respirador en estos modos mandatorio intermitentes, SIMB, es decir, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, y el asistido controlada, que también es sincronizada. Y ciclado por término de la insuflación iniciado por el paciente, el único soporte de presión. Entonces, como han visto, hay variables básicas en la ventilación mecánica: trigger o disparador o gatillador, que es el que va a causar el inicio de la respiración. Límite, que es acá. A ver, a los cuántos minutos o segundos, horas diríamos, ¿no? Pero acá no puede ni horas ni minutos, generalmente son segundos. Espero, ya detecto que el paciente está respirando, brum, disparo. Este es el trigger. Inspira la máquina. ¿Hasta cuándo? Va hasta un límite. ¿Y quién me lo va a dar ese límite? ¿Quién regula ese flujo del gas? Puede ser por presión, puede ser por volumen. En neonatos, en ventilación mecánica neonatal, se ha trabajado siempre por presión. Ahora último, hay una
ya hay por volumen, ¿no? Pero no es de un uso muy, muy, muy frecuente. Y ciclado, ya. Inspiré hasta un tope, llegué, me mantengo ahí por un tiempo. ¿Y qué va a causar que expire? Que, que deje de inspirar. Entonces, ahí va a estar ciclado por tiempo, o por presión, o por volumen también, o por flujo, como en la ventilación oscilatoria, que ya vamos a ver luego. Entonces, de acuerdo a estas variables básicas, por ejemplo, los modos controlados, que es la ventilación mandatoria intermitente, no es gatillado por el paciente porque esto, que ya les voy adelantando, no tiene un sensor de flujo. ¿Qué hace el sensor de flujo? Detectar el mínimo flujo que realice el paciente para que dispare. Por eso es que no lo hace esto. En cambio, sí lo hacen estas modalidades que son sincronizadas, justamente por eso. La variable primaria de control es por presión, acá, ve, que también lo tienen todas estas modalidades, y también puede ser por volumen. Llegó a un volumen y ¡pum!, se queda ahí y luego entra cambio de inspiración a expiración. Y el ciclado puede estar por tiempo, en el caso de la SIMB, asistido controlado, por flujo, en el caso de la ventilación de soporte por presión, y en el caso de ciclado por volumen también, sobre todo en la ventilación de alta frecuencia. Entonces, miren todas las variables que entran en juego. La presión va a estar controlada por presión, controlada por volumen, controlada por tiempo. Y estas letras se refieren a la elastancia, la capacidad de elastancia que tienen los pulmones y la resistencia que tienen los pulmones. En el control de presión, de insuflación, está predeterminada en estos modos ventilatorios, tanto no sincronizado, que es este modo, como las sincronizadas, que son estas tres últimas. En el caso del control de volumen, el volumen corriente o tidal, como el flujo del tubo endotraqueal, está también predeterminado. Eso uno lo programa en la máquina. Y en el caso del tiempo, el flujo, volumen y presión van a depender de la mecánica del aparato respiratorio. El único control del ciclo es el tiempo, como se va a ver en la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que es la segunda línea, digamos, de ventilación mecánica. Para un resumen de todo esto, en la mecánica convencional tenemos el modo no sincronizado, es decir, no hay disparador, no hay gatillador, porque no tienen sensor de flujo. Entonces la máquina se programa con todos los parámetros que hemos visto y solamente está ciclado por tiempo, sí, y nada más. Se llama ventilación mandatoria intermitente o ventilación a presión positiva intermitente. No tiene timer, no tiene gatillador, porque no tiene sensor de flujo. En cambio, todos los sincronizados sí tienen un timer porque sí tienen sensor de flujo. Y ahí tenemos estos modos, ¿no? El asistido controlado, el SIMB, el soporte por presión y el volumen garantizado. Y estos están conciclados por flujo de oxígeno. La modalidad sincronizada está muy usada antes de que existieran los modos, las modalidades modernas que tenemos ahora. Incluso antes de que saliera el surfactante, una vez que salió el surfactante, ya salieron mejores modalidades. Por ejemplo, esta es una respiración espontánea. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. ¿Sí? En cambio, cuando el bebé está en ventilación mecánica, miren ustedes, el bebé inspira, la máquina inspira, le manda más, el bebé expira y esto sigue expirando,
Acá ya respiró, pero acá nada. Entonces esto crea conflictos, crea un problema de el mandatorio intermitente le pones 40 y 40 es lo que manda. No reconoce esta respiración, por ejemplo, y, y no es conveniente para el bebé. Acá tenemos un ejemplo. Esto sale en blanco en la pantalla de la máquina porque no hay trigger. O trigger en inglés. No hay. Esta es la ventilación a presión positiva intermitente o ventilación mandatoria intermitente. ¿Ya? Acá solo la máquina reconoce. Puede haber estos pequeños espículas que ven acá, que pueden ser pequeños los esfuerzos respiratorios del paciente, pero no lo reconoce como tal. Acá tienen todos los modos que nos pueden dar y se va seleccionando, ¿no? Ahorita estamos hablando del BMI. Entre las desventajas, no solamente es esto el intercambio ineficaz de gases, el barotrauma, baros por presión, volutrauma por volumen, hay una fluctuación latido a latido de la presión arterial, hay aumento de la presión venosa intracraneal, eso puede conllevar hemorragias, hay mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor necesidad de sedación porque el bebé no se acopla a la máquina. Y hay esa sincronía que les mencionaba antes, estas, ¿no? Es lo que lleva a un intercambio gaseoso ineficiente, retención de gases, fuga de aire, como no, puede haber un neumotórax y por consiguiente neumomediastino, hasta enfisema subcutáneo, ¿no? Y se asocia pues a hemorragia intraventricular, sobre todo en los prematuros. Acá tenemos, miren esos pequeños picos, no hay trigger, ¿no? Y esas onditas que son las respiraciones espontáneas de nuestros pacientitos. Las sincronizadas, ¿cuál es por qué se creó esto? Porque haciendo estudios, investigaciones, se vio que si el neonato al estar despierto, va a generar un esfuerzo inspiratorio, ¿no? Y el modo ventilatorio va a generar una presión positiva porque está inflando. Y estos dos deben, si son sincronizados, es un efecto que suma, no resta, suma. Y sumados estos dos es lo que me generan una presión transpulmonar que me va a generar un volumen tidal adecuado, maximizando el esfuerzo del paciente y minimizando la necesidad de sedarlo o de aplicar relajantes musculares. Entonces, esa es la explicación de los modos ventilatorios, que sume. Estando el bebé, el neonato despierto, genera un esfuerzo respiratorio que tiene que estar sincronizado con el modo ventilatorio para que genere una presión transpulmonar que me va a mejorar mi volumen tidal, maximizando esfuerzo y minimizando la necesidad de que lo ceden o que le genere una parálisis muscular por aplicación de los relajantes musculares, ¿no? Y al aplicar eso hago que mi bebé despierte más tardíamente, más tiempo en el ventilador mecánico, lo cual no es bueno. Salvo en ciertos casos, pero no usar estos relajantes, sino otros como, por ejemplo, otros sedantes como puede ser el fentanilo o la misma morfina, ¿no? Entonces, dentro de la ventilación limitada por presión, que es lo que más se trabaja en neonatos, tenemos a los modos que ya les mencioné. Acá, el SIMB, que significa ventilación mandatoria intermitente sincronizada, el AC, que es el asistido controlado, el BG, que es garantizado por volumen, y el de soporte por presión PS. Todos estos están gatillados, disparados, ¿no? Por el paciente, lo que se llama esa variable del trigger. Van a recibir flujo continuo. Están limitados por presión y ciclados por tiempo. En el caso del soporte por presión, van a ver lo que significa, le da, el bebé respira, inspira, inspira, inspira,
y le da más presión. Eso significa soporte por presión y ciclado por flujo. La ventilación desencadenada por el paciente o gatillada por el paciente, en inglés patient-triggered ventilation. La fase inspiratoria del respirador se inicia en respuesta a ese esfuerzo inspiratorio del paciente. Lo detecta el sensor de flujo y dispara, lo que va a sincronizar el inicio de las respiraciones tanto espontáneas como mecánicas. Requiere que el respirador reciba una señal del paciente que va de 5 a 100 milisegundos, rapidísimo. Evita la expiración activa contra el respirador, esas ventilaciones no reconocidas y que no le hacía caso en la otra, en el modo de ventilación mandatoria intermitente, porque no usa sensor de flujo, porque no lo crearon, pues entonces, ¿no? Como les digo, es antes incluso del surfactante. Los usos de esta ventilación desencadenada por el paciente, es decir, todas las sincronizadas, es que están limitadas por presión y controladas por volumen. ¿Cuáles son las características óptimas de este gatillo o trigger? Es que debe tener una alta sensibilidad, un rápido tiempo de respuesta, un mínimo autociclado, un mínimo trabajo respiratorio, no afectarse por los cambios de posición, es decir, que me permita poner al pacientito en posición prona, no afectarse por las pérdidas del peritubo, es decir, puedo ponerle yo un tubo endotraqueal y puede quedar un espacio entre la tráquea y el tubo, ¿no? Y eso puede afectar mi trigger. Entonces, y puede haber un flujo y activarse rápido. Entonces, es lo ideal. Y debe estar ubicado y gracias a esto, ¿a qué? A este sensor de flujo, ¿sí? ¿Y dónde está el sensor? ¿O dónde debe estar el sensor de flujo? Lo más cercano al bebé. El bebé está acá, ¿sí? Este es el tubo, acá se supone que está el bebé, este es un pulmoncito, esta es la máquina, este está el pulmoncito artificial, o sea, acá debería estar el bebé, ¿no? Entonces, cuando lo más cercano al bebé es acá, ese es el sensor de flujo, que así como lo ven tan chiquitito, también es bien frágil y se debe de usar por paciente, pero en la práctica se usa 4 o 5 veces, o sea, 4 o 5 pacientes. Detecte el flujo, la mínima respiración que pueda desencadenar el bebé. Pero hay que tener cuidado porque también, como les digo, el flujo genera también el agua que puede estar en la tubuladura de los corrugados o en caso de que haya fuga, ¿no? Y por eso lo ideal es que un trigger no sea afectado por esa pérdida del peritubo, o sea, todo lo que está alrededor del tubito. Entonces, esto para que recordarles que la frecuencia respiratoria pues tiene un tiempo inspiratorio y tiene un tiempo expiratorio, ¿no? Después de la inhalación viene la inspiración y este pasaje de inhalación a la fase expiratoria es lo que llamamos expiración en condiciones normales y exhalación en el caso de la máquina. Este pasaje de la expiración a la inspiración igualmente, y así, ¿no? Si decimos que hay 60 segundos en un minuto y la frecuencia respiratoria es 60 en un minuto, ¿cuánto me dura cada ciclo? Cada ciclo dura un segundo, ¿no? Y si digo que la frecuencia respiratoria es de 12 en un minuto, ¿cuánto me dura cada ciclo? Dividir pues 60 segundos entre 12 me da 5 segundos. ¿Está bien? Y esto, ¿por qué les hablo? Porque esto tiene que ver mucho con la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, que cuando lo vean, no sé si ya han visto ya en las prácticas, llama mucho la atención porque el cuerpito del bebé vibra, pero puede
hasta 900 respiraciones por minuto, que son de dos formas, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria o la ventilación de alta frecuencia oscilatoria tipo jet. En el país no hay, solo hay en los países de primer mundo. Es de altísimo costo. Uy, ¿cuándo lo veremos? Y hasta entonces de repente ya desarrollaron otras formas, ¿no? Que son mucho mejores. Entonces, ¿qué necesito obtener? Esta es una ventilación, digamos, como de segunda elección, así como los antibióticos, ¿no? Es de segunda elección ya cuando las otras no han podido mejorar el estado, la asistencia respiratoria de mi paciente, ya tengo que pensar en esta modalidad. ¿Qué es lo que intenta obtener esta ventilación de alta frecuencia? Un adecuado intercambio de gases, con volúmenes corrientes pequeñitos, porque a esa frecuencia, como que es tan alta, se darán cuenta que, a ver, inspiren y expiren a 600 respiraciones por minuto. No pueden, ¿no es cierto? Necesitamos la máquina. Ese volumen tidal a menudo es menor que en el espacio muerto. Es porque son volúmenes muy chiquitos. Lo que se intenta evitar es que grandes volúmenes tidales y una expansión pulmonar de la ventilación convencional. ¿Qué hay que saber sobre eso? Mucho, mucho, mucho. La mayoría de las máquinas actuales que se tienen a nivel nacional, por diferentes acciones y mucho más con la epidemia del COVID, los últimos generación de ventiladores pues vienen con esta modalidad que busca abrir los pulmones, mantenerlos abiertos y ventilarlos lo menos posible, es decir, no sobredistenderlos. ¿Y cuál es la característica? Miren ustedes, tiene estas variables, tiempo y presión, que en alta frecuencia lo que se maneja es amplitud. Esta es mi presión de vías aéreas media, que puede estar variando, dice, mi amplitud puede estar variando. Conforme vaya llegando al alveolo, esto va a ir disminuyendo, pero mi presión de vías aéreas media, eso no se va a modificar. Y tener cuidado en el volumen pulmonar, el gasto cardíaco y hemodinamia de tejidos, porque con ese tipo de ventilación se darán cuenta que puede bajar mi presión arterial, bajar el débito cardíaco, bajar el gasto cardíaco, ¿sí? Y para eso, ¿qué hago? Lo tengo que tener. El bebé tiene que estar constantemente monitorizado. Entonces, lo que busco yo es que esta presión de vías aéreas medias sea constante. Para eso, tiene que estar 2 a 8 centímetros de agua sobre, por ejemplo, por encima de la presión de vías aéreas medias cuando estaba en ventilación mandatoria intermitente. Si estaba por decir, tenía como 7, le puedo aumentar hasta 9 o hasta 17, ¿no? Y ya vamos a ver los tipos de esto. Tengo que monitorizarlo tomando con una radiografía. Ah, ya lo puse, ¿mejoró o no mejoró? La idea es que mejore. Y medir la saturación de oxígeno. La idea es que mejore la saturación. Para eso se supone que el niño no saturaba bien. La placa me mostraba que no era un pulmón bien ventilado, sus gases estaban, el pH estaba por menos de 7.2, con todas las mejoras y correcciones de su medio interno y no mejora. Y mi segunda opción, ¿cuál será? Pasar a ventilación de alta frecuencia. Y tengo que guiarme por estos parámetros. Y evaluando el volumen pulmonar y el gasto cardíaco. Hay parámetros que te indican de acuerdo al peso, cuánto de presión de media de vías aéreas debo dar. Por ejemplo, menor de 5 a 18, de 1 a 2 kilos, 6 a 20, más de 2 kilos, de 10 a 25. La amplitud es ese delta de presión máxima que estoy dando con mi frecuencia, o esa diferencia de presión, pero en centímetros de agua.
que lo que busca esta amplitud, esa diferencia de presión, es dar una ventilación alveolar adecuada. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es un adecuado intercambio de gases, ¿no? Ese aumento de amplitud lo que va a hacer es barrer mi CO2, es decir, disminuir o que descienda la presión arterial de CO2, ¿no? Y eso tengo que ver cuando haga mi AGA. ¿Y cómo voy a saber si hay una buena presión de excursión? El tórax tiene que vibrar. Es como más que un temblor, es un tremor, es un movimiento finito, finito que hace el pulmón. Ya saben, se puede dar desde 60 hasta 900 de frecuencia respiratoria. Miren acá la diferencia, y esta es de la ventilación mecánica convencional. Ustedes dan una presión, ¿no? Y luego viene la expiración. Que va a ser tanto igual esta figura en tráquea y vías aéreas proximales como puede ser a nivel de las vías aéreas distales y alvéolos. Y la presión arterial, el PAM de la presión media de vías aéreas es la misma, se mantiene. En cambio, en el BAFO o la ventilación de alta frecuencia oscilatoria o tipo JET, miren, esa amplitud va disminuyendo hasta llegar a alvéolos, pero la presión media de vías aéreas se mantiene. ¿Por qué? Porque lo que busca es una buena entrega de O2 y salida de CO2. Y lo que busca es esto, que hay una relación 1 a 1 entre inspiración y expiración. En cambio, el tipo JET es igual, puede tener un comportamiento igual, la expiración puede durar algo más, y la presión arterial aérea la presión media en vías aéreas baja ligeramente. Y acá podemos ver ligeramente, ¿no? Pero trata de mantenerse. ¿Por qué? Porque lo que busca es un adecuado intercambio de gas. Lo cual no sucede pues con la ventilación mecánica convencional. Miren, la frecuencia en la modalidad ventilatoria lo mide por Hertz. Un Hertz equivale a un ciclo por segundo, es decir, 60 respiraciones por minuto. Si le doy 5 Hertz, significa 5 ciclos por segundo, le estoy dando una frecuencia de 300 respiraciones por minuto. Si le aplico 15 Hertz, son 15 ciclos por segundo, que significa 900, ¿no? 6 por 5, 33, 9, 90 y el 0 de acá, 900. Multipliquen 15 por 60. Les da esto. 900 por minuto. Jóvenes, imagínense ese tórax, ¿no? Es decir, pequeños volúmenes de aire a una alta velocidad. ¿Y en qué caso se da? Cuando ya no pude con mi ventilación mecánica, hago uso de BAFO. Y en el caso de quienes, por ejemplo, en prematuros con distrés respiratorio que no me han respondido a la ventilación convencional, en caso de con cuánta presión puedo dar desde 12 hasta 15 de frecuencia. En el caso de Hertz, ¿no? Que significa 15, ya saben que era 900, ¿no? 12 significaría 12 por 60, esa sería mi frecuencia respiratoria, o sea, 720. En el caso de síndrome de aspiración meconial, puedo dar desde 6 hasta 10, lo cual significa 360 hasta 600, ¿no? Y en caso de enfisema ya establecido con alto FiO2 y grave retención de CO2, de 5 a 6 volúmenes bajitos, frecuencias bajitas, para que dé más volumen. Al igual, y en el caso de enfisema intersticial pulmonar que está en evolución, puedo también dar alta frecuencia. Como en un recién nacido a término, como una enfermedad pulmonar, una neumonía, por ejemplo, que no está respondiendo a las ventilaciones convencionales. Puedo darle también desde 8 o 9 hasta 12. Entonces va a depender cómo yo evalúo a mi paciente, cómo lo estoy encontrando, y eso es dinámico.
Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta cómo está el volumen pulmonar? Acá. Está bien negro, ¿no? Ya me pasé pues de la red, le estoy dando mucho volumen. Y eso va a pasar cuando vea ya que el aire está llegando hasta por debajo de la 11ª costilla, ¿no? Si le estoy dando mucho volumen, puede haber un gasto cardíaco disminuido, y por lo tanto, si hay un gasto cardíaco disminuido, no va a haber un buen intercambio a nivel de tejidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Disminuir la presión media de vías aéreas, y eso puede Hz de 2 hasta 10 Hz puede estar disminuyendo. Y la amplitud puede aumentarlo un 20% más. Eso simplemente les muestro acá para que vean cómo puede influir. ¿Y qué problemas tiene esta ventilación de alta frecuencia? Sobredistensión. Y en orden de aparición, primero es que empeoramiento del lavado de CO2. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Que estaba con 55, póngase, de presión parcial arterial de CO2, y lo puse abajo, mejoró la oxigenación, pero el CO2 está en 70, empeoró, ¿no? No estoy retirando todo el CO2. En segundo lugar, va a haber una caída de presión arterial, acuérdense, puede afectar el gasto cardíaco, entonces cae también mi presión. Y por el tercer lugar, lo que había mejorado empeoró, pues, empeoramiento de la oxigenación. Y puede suceder lo contrario, ¿no? Que no estoy dando una buena amplitud, y voy a ver de lo que estaba blanco, está un poquito menos blanco, pero definitivamente no está mejor. Ya le puse 3 dosis de surfactante y sigue así. ¿Qué me queda? Entrar abajo, tengo que aumentar la amplitud, 10, y aún así solo ha mejorado esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estando ya en bajo, aumentar la amplitud, un 10 a 20%, y aumentar la presión media en vías aéreas de acuerdo a cómo esté mi saturación de oxígeno y la fracción inspiratoria, de acuerdo, según la fracción inspiratoria de oxígeno. Perdón. Entonces, como ven, pueden suceder estos dos problemas. O sea, ¿qué significa todo eso? Monitoreo constante, observación constante, estar al lado del paciente. Entonces, se ha visto pues que la ventilación de alta frecuencia es útil en SALA, en hipertensión pulmonar, con hipertensión pulmonar acompañada. El SALAM tiene, de hecho, este evento fisiopatológico, como también se puede usar en los casos de distrés respiratorio severo. Estamos hablando del síndrome de estrés respiratorio agudo del prematuro, en los casos de hernia diafragmática congénita, en algunos casos de displasia broncopulmonar, y en casos de escapes aéreos, como puede ser esto el neumotórax, ¿no? Donde no necesito darle mucha presión, porque si no empeora, necesito que esté en bajo. Y para eso también, obviamente, va a estar con drenaje torácico. Acá vamos a ver un bebé. Esto es les vamos a mostrar cómo es que se ve en la pantalla un caso de alta frecuencia. ¿Se ve? May, por favor, ¿se ve? Sí, doctora. Ahí está, miren la gráfica. ¿Sí? ¿Cuánto está dando? Esta es la forma. La ventilación de alta frecuencia oscilatoria. ¿Sí? Así está el pulmoncito. Entonces el tórax del bebé vibra, 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 vibra. Es increíble. Si le toma usted mismo la frecuencia respiratoria, no le llegan a contar fácilmente. Es muy difícil. Y miren, para ya estar terminando, les muestro dos casos. Un bebé de 1,8 kg, 34 semanas, fue una cesárea de urgencia. Primero estuvo en CPAP, o sea, sin tubo endotraqueal, y no mejoraba el niño, lo pasan a CIMB, tampoco seguía mejorando, ya le habían dado 3 dosis de surfactante y la saturación estaba baja.
y la presión de CO2 arterial estaba alta. O sea, no había un buen lavado de CO2. Y el FiO2 estaba ya en 92%. ¿Qué hace? O sea, ya agotaste todo. Ya agotaste tu ventilación mecánica convencional. Se le pone abajo, pero sin ductus. El bebé no tenía ductus, persistencia del ductus arterioso, pero porque en esos casos es más complicado. Le ponen una presión media vías aéreas de 18 centímetros, una amplitud de esa delta de presión de 50, una frecuencia respiratoria de 15 Hz, es decir, 900 respiraciones por minuto, y el FiO2 que estaban usando, el 90%, casi 100%, bajó su requerimiento a 30%. Pero sin embargo, la presión arterial de CO2 no mejoraba, empeoró a 70. ¿Qué hacer en esos casos? Ya manejos más especiales. Estaba con muy mala ventilación, que la ventilación está referida al CO2, o sea, si el CO2 está aumentado, es mala ventilación, pero sí estaba mejor, había mejoría en la oxigenación, es decir, la saturación de oxígeno estaba mejor. Se bajó la presión media de vías aéreas y se bajó la frecuencia respiratoria, ¿no? Para darle un poquito más de volumen. Y al hacerlo de 16 se bajó a 12 y la frecuencia respiratoria de 15 Hz se bajó a 10 Hz y el niño mejoró. En todas las modalidades de ventilación mecánica y también de las tanto invasivas como no invasivas, hay algo que se ha empezado a practicar y este es un aprendizaje gracias también a la pandemia, ¿no? La pronación, que ya se venía hablando poco antes de que venga la pandemia, en adultos, y en niños se empieza a practicar mucho más con la pandemia. Si pueden, consíganse este libro, es muy interesante para aquellos que les guste la neonatología y por ahí quieren seguir. Contacto piel a piel con la familia. Acá está el bebé en ventilador mecánico con su mamá. Acá, igual. Acá igual, estando en la incubadora, se le pone prono. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Depende de la práctica de la unidad. Primero que todos tienen que estar convencidos de que es bueno, porque no es una aplicación general, no es una aplicación generalizada, por lo menos en nuestro país. En algunas unidades es con más frecuencia, en otras no, lo cual implica que requiere mucho, mucho del trabajo en equipo, del estar leyendo, del estar compartiendo experiencias y hablar un solo idioma. Y pensando no solo pensando en el paciente y centrado en la familia, ¿no? Cuánto bien hace, cuánto bien hace. Eso y nada más. Ya es la hora justo, lo previsto. Y si hubiera alguna pregunta, a los 36, no somos 36. Adelia, Andela, Calor, somos 3, están 35 alumnos. Muy bien. Solo déjenme pasar revista, tomar la captura de pantalla. Muy bien. Ahí me alegra verlos. Y sobre todo a quienes no veía. Es grato, muy grato. Espero no haberlos confundido más, pero sepan que la oxigenoterapia tiene estas 3 fases. Sepan también que se va escalando y sepan también que le es de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente, que es individualizado,
que existe una fase inhalatoria, ¿no? Existe una fase que va a requerir algún tipo de presión, por muy mínimo que sea, como hemos visto con la ventilación no invasiva, entre ellos el CPAP con todas sus modalidades, el CPAP que se hace solamente con un blender, ¿no? Con una máquina que mezcla oxígeno y aire, y la otra CPAP que nos puede ofrecer los ventiladores mecánicos últimos, bajo la forma de CPAP nasal, PPAP que te da presión pico, presión al final de la expiración, la ventilación nasal de alta frecuencia, también existe la misma oscilatoria que hablamos, pero en su modalidad nasal no invasiva, la cánula de alto flujo nasal muy usada en la época de la pandemia, y que se pensaba que no se podía usar en neonatos, y sin embargo, sí se usa, y los trabajos pues siguen ahí. Entenderán que es muy difícil investigar con recién nacidos, entonces requiere una serie de pasos. Las investigaciones, como bien sabrán, tienen diferentes etapas, sobre todo cuando son ensayos controlados aleatorizados. Y la ventilación mecánica convencional, que es invasiva, que tiene la forma no sincronizada y sincronizada, que es lo que se está aplicando hasta los años, terminando la década de los 90, y después se ha empezado con la ventilación de alta frecuencia, ya tiene buenos años. Y miren, ahora hablamos hasta de la ventilación de alta frecuencia tipo jet, que es muy poco lo que está escrito, pero existe. Existe y es de alto costo, y los resultados no demuestran todavía estadísticamente significancia, porque si no ya hubieran salido, ¿no? Y es así. Amén de las otras herramientas para mejorar la sobrevida de los pacientes y disminuir discapacidad. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto tenerlos. No voy a hacer preguntas en horas del tiempo, ni tampoco les voy a dejar un test. Muy bien, a los que me han contestado, muy bien, la mayoría está muy, muy bien. Eso me agrada sobremanera. Y sobre todo porque el grupo que expuso, pues entonces se hizo entender muy bien, ¿no? Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día martes. Un abrazo a todos. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Buenas Doctora, noches. buenas noches. Hola, doctora, buenas noches.